83% de los chilenos creían que los militares tenían razones para dar el golpe de Estado de 1973 en ese país. La directora de Latinobarómetro, Marta Lagos, dice que les sorprendió muchísimo ese resultado, sobre todo porque era consistente, eran respuestas consistentes entre la población más joven de ese país. Y esto no está ocurriendo solo en el sur del continente, en el caso chileno, en el resto del mundo. Se está viendo cómo los jóvenes se muestran cada vez más favorables a formas de gobierno autoritarias. ¿Por qué los jóvenes están dispuestos a renunciar a esa libertad que asumimos como algo intrínseco del hecho de ser joven? Parte de esa irreverencia que conlleva el hecho de estar joven, esa autonomía que todos los jóvenes persiguen y buscan. Para entender esos cambios de paradigmas que está pasando, hemos decidido conversar con Verónica Chopite, quien es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, investigadora de procesos políticos y estudios juveniles. Además es cofundadora y directora del Observatorio de Juventudes de Venezuela, y también con Alejandro Conejero, quien es político con maestría en políticas públicas. Es un gusto conversar con ambos. Bienvenidos a Zona Éxito. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias a ambos por estar. Y citabas el Latinobarómetro con relación a Chile, pero hay que ver la encuesta de juventud de la Universidad Católica Andrés Bello, en la que la mitad de los jóvenes dice, bueno, a mí esto ni me va mal ni me va bien. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vamos a comenzar por Verónica Chopite, quien además es investigadora de procesos políticos y estudios juveniles. Verónica, bienvenida. Bienvenida. Gracias. Bueno, un gusto también saludarte, Alejandro, que lo quiero mucho. Creo que lo principal es que, en principio, el sistema democrático está en crisis a nivel latinoamericano, pero en Venezuela no es solo que les da igual un poco los sistemas autoritarios y los democráticos, sino que además un tercio de la población juvenil declara que está a favor de gobiernos de mano dura. Entonces es también, digamos, esto se trata, es la referencia o es la expresión de una población juvenil que nunca vivió un sistema democrático, entendiendo que, bueno, el venezolano progresivamente se ha estado siendo menos democrático y progresivamente mucho más violento y cerrado y polarizado, y eso es expresión de ello, ¿no? Además entendiendo que en la etapa juvenil es la etapa de transición donde las personas nos formamos como sujetos sociales y políticos y desarrollamos en esa etapa identidades políticas. Y en esa medida, en la medida en que tú te formes con un sistema cada vez menos autoritario, pareciera lógico que obviamente tú no vas a reproducir algo en lo que tú no conociste o no te criaste. Entonces, bueno, eso es lo que estamos estudiando un poco en el observatorio, como quizás de forma muy inconsciente las juventudes terminan reproduciendo estas prácticas en tanto son las únicas que conocen, ¿no? Y esto, bueno, tú puedes estar en oposición al sistema imperante venezolano, pero en tus prácticas cotidianas puedes reproducirlas porque no tienes referencias claras de cómo funciona un sistema democrático. Eso a su vez se suma a la idea de que el sistema educativo tampoco lo pregona o lo reproduce porque el sistema educativo venezolano está en crisis. Además, el sistema político venezolano no le interesa reproducir y educar sobre las buenas prácticas democráticas y sobre los éxitos que tuvo Venezuela en el periodo democrático. Entonces, creo que es referencia y es la expresión de lo que pasa en crecer en un sistema cada vez más autoritario, cada vez más dictatorial y que no deja a los jóvenes conocer y ejercer su libertad propia, ¿no? Hablaba Verónica Chopite, quien es sociólogo y también es investigadora de procesos políticos y estudios juveniles. Alejandro Conejero, urbanista con maestría en políticas públicas. Alejandro, usted también compartiendo con jóvenes y en diversos lugares del mundo, ¿por qué quizás se ve la reproducción también de discursos que cada vez son más radicales y quizás no van dirigidos hacia encontrar formas democráticas, sino lo que decía Verónica Chopite, la mano dura, esto resuelve? Que además no tiene nada que ver con si son gobiernos de derecha o de izquierda, porque hemos visto que los partidos de extremos están creciendo en términos en sus adeptos en el mundo, en Europa está pasando, sobre todo con el tema migratorio como eje central. Sí, bueno, les agradezco por la invitación a ambas y le mando un saludo también a Verónica, que tengo tiempo que no la veo, pero que nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo creo que el fenómeno de la depreciación de la democracia como un sistema que se valore o que se crea popular
realmente no es tal, digamos, la democracia no es algo que sea realmente popular en el mundo, y te puedes dar cuenta además de la cantidad de países y la cantidad de personas que viven bajo regímenes democráticos y la cantidad de personas que viven bajo regímenes autoritarios. Y además, por otro lado, tampoco creo que sea una reacción particular o exclusiva de los jóvenes. Yo creo que los venezolanos en general, que tenemos ya más de 20 años viviendo en un sistema no democrático, pero aparte de que no es democrático, también es caótico. Y lo contrario al caos es el orden. Entonces es una reacción muy natural que ante un caos que te ha generado tanto daño, la gente lo que aspire es a tener algo que le traiga orden. Y por supuesto que pues estos, digamos, partidos más extremistas, como tú bien lo mencionabas, Lila, que prometen el orden, pues se hacen populares porque están prometiendo lo que la gente quiere. Por supuesto no es un fenómeno exclusivo de Venezuela, porque la regla de la democracia electoral, en la que un voto emitido por un elector solamente puede ser expresado para un solo candidato, genera un esquema de incentivos en el cual esos candidatos, para poder obtener más votos, se polarizan entre sí. Y a medida que se van polarizando, pues se vuelven más extremistas. Y a medida que se vuelven más extremistas, también se vuelven menos democráticos y, por supuesto, más opresivos. Entonces, bueno, es necesario, obviamente, en términos globales, una reforma electoral de la democracia. Existen varios mecanismos alternativos al de un elector, un voto, un candidato, como puede ser el voto por orden de preferencias o voto ranqueado, el voto estrellas o voto por puntos, en el cual la mayor diferencia que tienen es que los electores pueden en sus papeletas expresar preferencias por más de un solo candidato. Yo podría, en vez de votar solamente por Adriana, podría decir, mira, Adriana es mi favorita, después va Lila, después va Vero y de último Alejandro. Y eso hace pues que nosotros como candidatos tengamos incentivos para generar alianzas, para generar propuestas de convivencia, para decir no solamente en qué nos diferenciamos, sino también en qué nos parecemos y atraer a votantes pues del medio. Justamente sobre eso que acabas de comentar, Alejandro, traigo a colación una conversación con un joven muy cercano, a quien además quiero muchísimo, y palabras más, palabras menos, decía que era preferible que alguien decidiera por uno, porque poner de acuerdo a la gente es muy difícil. Es muy complicado, toma trabajo, ¿no? Eso pasa en nuestras juntas de condominio, pasa en las democracias, y existe, o sea, ¿cómo se logran esos acuerdos? ¿Cómo se plantean esos cambios cuando nos parece que es demasiado trabajo, demasiado complicado, que es mejor delegar esa responsabilidad en otro? Verónica Chopite nos acompaña también, socióloga de la UCEB, investigadora de procesos políticos y estudios juveniles. Sí, yo creo que ahí es, bueno, como en principio es la idea de cómo nos involucramos en lo político. No me quiero referir a lo democrático, me quiero referir a lo político. Si mi involucramiento en lo político, como dice Alejandro, que estoy absolutamente de acuerdo, es a través del caos, porque además no es solo vivir en un sistema que no es democrático, sino es vivir en un sistema que es violento, que es pobre, que me empobrece, que precariza mi vida, bueno, que me voy a estar involucrando en lo político, ¿no? O sea, si lo político no me es sexy, porque yo me tendría que involucrar, entonces por eso me parece tan agotador. Eso además, hablando en temas de juventudes, unos grupos juveniles que están absolutamente agotados física y emocionalmente, ¿no? Emocionalmente porque, bueno, nos hemos criado en esta crisis, pero además físicamente porque también estamos enfrentando un ecosistema de pobreza muy, muy complejo que tiene a los jóvenes, efectivamente, como dice Alejandro, no somos la única población, pero que tiene a los jóvenes un tratamiento particular para su involucramiento. Entonces, bueno, cuando la vida pública me es tan hostil, obviamente no me voy a involucrar. Entonces, por eso se me hace tan pesado, se me hace tan complicado. Además, también se me hace muy violento e implica un riesgo a mi vida. Entonces, no me voy a involucrar. Pero el tema es que, como dice Cabruja, cuando uno no se mete con la política se mete con uno. Entonces, al final, si yo no decido y si no me involucro en los sistemas políticos democráticos, bueno, al final alguien más va a decidir por mí. Además, el tema también que lo hace, que yo creo que hace más atractivo los sistemas de mano dura, es que en principio hay algo que son prácticos, ¿no? O sea,
cuando tú ves la INJUVE y dice que un tercio de la población juvenil dice que prefiere los gobiernos de mano dura, es porque, bueno, además de que hay una cosa de delegación de mis responsabilidades políticas, también es una cosa de que, bueno, esto es un desastre y yo quiero que alguien más lo resuelva. Son prácticos, son monopolíticos, son monolíticos. Y obviamente en la democracia, con las voces y el concierto de actores que tiene que ver, eso lo hace mucho más complicado. Entonces creo que la discusión un poco va por ahí. Eso también refleja que, bueno, como dice Alejandro, el sistema democrático tiene que perfeccionarse y además tiene que adecuarse a las demandas de las nuevas generaciones. También Verónica Chopite, una de nuestras invitadas, socióloga de la UCB, investigadora de procesos políticos, está vía Zoom Alejandro Conejero, urbanista con maestría en políticas públicas. También la democracia es tácita para quienes la tienen, porque decía Verónica y Alejandro coincidían en, bueno, tenemos 20 años de procesos que no lo son, pero hay gente que vive en democracias y no entiende que vive en una democracia y la va perdiendo justamente por no entender que así es la democracia, que la democracia necesita que todos los días la rieguen. Alejandro, ¿cómo hacer para, en esos contextos en los que, bueno, sí hay democracia, tienes que cuidarla, la democracia se cuide y la gente sepa que eso que tiene se puede perder y tiene valor? Sí. Oye, me estás haciendo unas preguntas muy difíciles, Adriana. Totalmente. Te voy a decir lo que creo. Creo que hay que ponerle límites al poder. Y eso no solamente aplica para las afortunadas personas que viven en democracia, sino para todo el mundo, en todos lados, hay que ponerle límites al poder. Y eso quiere decir, por ejemplo, en el contexto de Venezuela, que cuando nosotros pensemos el Estado venezolano, tenemos que ponerle límite a cómo el Estado usa la renta petrolera. O sea, nosotros no volvemos a permitir que la renta petrolera se use como la caja chica del partido de gobierno. Eso se tiene que acabar. Otra cosa que hay que hacer para ponerle límites al poder es impedir que se maneje la economía como le dé la gana al político de turno. En ese sentido, por ejemplo, prohibir que se financie el déficit fiscal con inflación. Después del episodio hiperinflacionario que tuvimos nosotros en Venezuela, una cosa que me parece pues de cajón. Y luego, para incentivar a participar, yo creo que ahí Verónica da en el clavo cuando dice que es un problema de costos y de incentivos. A lo mejor tú quieres participar, pero bueno, el costo de participar es que te metan preso, es que te avienten de un 10º piso, es que, bueno, te exilien en el menos peor de los casos. Entonces, pues obviamente la gente se lo piensa y ese es más o menos, digamos, el objetivo de la represión, es aumentarle los costos de participación política a los ciudadanos. Cosa que es paradójica porque mientras más altos son los costos por la represión, más necesaria es la participación política de los ciudadanos. De todos modos, la buena fortuna es que siempre quedamos algunos irracionales que a pesar de los costos seguimos participando. Entonces, pues tratamos de motivar a los demás proponiendo cosas distintas. Pero yo creo que al final la gente solamente se motiva cuando en lugar de tener relatores de la realidad en la política, tiene políticos que proponen una visión de Estado distinta. Los políticos no pueden confundirse ni con periodistas ni con analistas. Los políticos no tienen que estar contando qué es lo que está pasando y los políticos no tienen que estar analizando qué es lo que está pasando. Los políticos tienen que tomar la realidad que relatan los periodistas y los análisis que hacen los analistas y luego accionar en función de eso y proponer soluciones y una visión de país distinta. Gracias Alejandro Conejero, nuestro invitado, y cerramos con Verónica Chopite, socióloga de la Universidad Central, investigadora de procesos políticos y también directora del Observatorio de Juventudes de Venezuela. Verónica, una reflexión quizás sobre eso, porque decías unas citas terribles como, bueno, es agotador emocional físicamente, la vida se les es hostil en ocasiones, pero ¿qué se puede hacer para que esas personas, no solo jóvenes, importante, sino las sociedades en general, cuiden las democracias que tienen, esos grupos que todavía tienen democracias? Sí, yo creo que quizás en estos sistemas de crisis nosotros desde el observatorio hemos empezado a entender que quizás la palabra democracia es muy compleja en un país que otra vez tenemos generaciones juveniles que no la han vivido. Entonces quizás hay que poner mecanismos ad hoc, porque ¿qué pasa? Cuando tú me dices democracia, bueno, ¿cómo se ve la democracia? ¿Democracia implica solo votar? Ya vemos que no. ¿Implica libertad de expresión solamente? Ya vemos que no. O sea, como que hay como unas expresiones, pero solo esas expresiones no bastan para decir, este país es democrático o este país es menos democrático. Entonces, en un conjunto es un ecosistema democrático, es mucho más complejo.
los gobiernos de mano dura tienen la capacidad, en tanto son pragmáticos y son monolíticos, de decir, bueno, un gobierno de mano dura sería así, va a imponer orden, y por ejemplo, probablemente un gobierno de mano dura está liderado por un hombre blanco heterosexual, que probablemente no es civil, y bueno, él encarna la idea del liderazgo de los gobiernos de mano dura. Entonces, ante eso, lo que nosotros hemos resuelto, un poco para que la gente, y particularmente para que las juventudes les sea sexy, la idea ni siquiera de la democracia, sino de la participación pública. Ojo que es la participación pública, no la participación política. O sea, estamos en una condición mucho más básica, es trabajar por causas. No es lo mismo que yo te diga, mira, Alejandro, vamos a trabajar por la causa democrática, la liberación de Venezuela, a que yo te diga, mira, Alejandro, vamos a trabajar por el desarrollo urbano de Caracas, que es un tema que a él le gusta, ¿no? Entonces, que no es lo mismo que yo te diga, mira, vamos a trabajar por la democracia venezolana, a que yo te diga, vamos a trabajar por el reconocimiento del colectivo del LGTBIQ. Entonces, trabajar por causas implica en que un poco yo desmaraño la idea de la democracia y lo hago por objetivos prácticos, tangibles, que reúnan a la gente y que particularmente son muy sexy para los jóvenes. Y además, en esta idea de trabajar por causas, se trabaja en estructuras más horizontales que verticales. Entonces se generan nuevas formas de liderazgo que tienden un poco a ser más modernos y creo yo la idea que dice Alejandro tiende a tener como una forma electoral mucho más ranqueada, si se quiere. Entonces creo que va primero por ahí y bueno, el reto es luego estas estructuras ad hoc progresivamente, la hipótesis que nosotros tenemos es que te pueden ir llevando a formas de participación política mucho más formales. Es decir, que participes electoralmente, que te involucres en el Estado, que hagas parte de las decisiones públicas y políticas de cuerpos colegiados y formales como la Presidencia de la República, el Senado, el Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, sí. Disculpa que te interrumpa, pero además tiene la virtud de que permite encontrar más puntos en común y no las cosas que te diferencian de quizás otros grupos en la sociedad. Exactamente, y además involucras a gente que normalmente, como dice Alejandro, no somos como los bichos raros que somos nosotros, o sea, no hay gente que probablemente esté involucrada en el movimiento estudiantil, en partidos políticos, sino es gente que, bueno, está sensibilizada con la causa y eso trae muchas nuevas voces a la conversación. Entonces, creemos que eso puede ser un punto de partida y quizás la idea de plantear, bueno, el reconocimiento y la recuperación de la democracia es como una meta muy grande a yo plantearte, bueno, digamos, la democracia es como el maratón, pero la idea de la causa es como los kilómetros que tenemos que recorrer para completar el maratón. Algo menos abstracto, más concreto. Totalmente. Muchísimas gracias a ambos, a Verónica Chopite, quien es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, investigadora de procesos políticos y estudios juveniles, además es la directora del Observatorio de Juventudes en Venezuela, y también a Alejandro Conejero, urbanista con maestría en políticas públicas, por habernos ayudado a darle forma a esta conversación sobre esos paradigmas de la juventud con respecto a las libertades, la democracia y la participación en espacios públicos. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. 9:48 de la mañana. Escuchamos la música del Circuito de Éxitos.